El sacerdote de esta casa está de cumpleaños, así que hoy es un gran día. Dios te bendiga, mi hermana Belkis Burton. Dios me la bendiga, le mando un besito. Esta mañana ha sido un poquito trajinada para preparar alguna sorpresita, pero gloria al Señor por este día, por la vida de mi esposo, que es una gran ayuda para mí. Yo soy su ayuda idónea y él es un gran sacerdote de esta casa que ha sabido cumplir, y quiero dar honor a él en este día. Ha sabido cumplir con su papel de sacerdote, de esposo, de protector, cuidador, y gracias a Dios por él. Y bueno, que Dios le brinde muchas bendiciones. Vamos a orar en esta mañana, vamos a dar gracias al Señor, todos los que estamos allí juntitos. Vamos a dar gracias al Señor por este nuevo día, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y sus misericordias son muchas, y hoy estamos estrenando misericordia, y una razón más para agradecerle al Señor en el día de hoy es la vida de mi esposo. Así que vamos ahí, todos los que estamos conectados, los 5 que estamos conectados, vamos a bendecir el nombre del Señor acá todos juntos. Vamos a dar gracias por la vida de mi esposo, y también hay una hermana que me pidió oración, tiene sus 2 nietecitos, la hermana Marina, creo que ella, y tiene 2 nietecitos que están entubados, recién nacidos, y quiere pedir oración por ellos. Son Emma y Juan, creo que son Emma y Juan. Quiero que oremos por ellos también, que la misericordia del Señor los alcance en esta mañana, que puedan salir de ese lugar bien, sanos, sanitos, y puedan estar con sus papás. En el nombre de Jesús, en esta mañana. Padre amado, bendecimos tu nombre, Señor. Damos gloria a ti, damos honor a tu nombre, Señor bendito. Bendecimos, Señor, bendecimos tu nombre, Jesús. No hay otro Dios igual, no hay otro nombre igual, Señor. Nombre que tiene poder para sanar, para libertar, para bendecir, para traer salvación a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por todas tus bondades, por todas tus misericordias, por tu favor y tu perdón, por la vida de mi amado, Señor. Gracias, Señor. Bendícele, Señor, que tu rostro siempre resplandezca sobre él, que te alegres, Señor, en él. Bendito, Señor, bendito sea tu nombre, Jesús, en esta mañana. Pedimos también por la vida de esas 2 criaturitas que se encuentran, Señor, en este momento en un hospital, Señor. La vida de Emma, la vida, Señor, de su hermanito. Padre bendito, lo ponemos delante de ti. Sea usted soplando vida y sanidad, Señor, a esos cuerpecitos que están allí, Padre bendito. Sácalos de ese lugar con bien y con salud, Señor. Te lo pedimos, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, Señor. Escucha las peticiones de tus hijos en esta mañana, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a nuestro Dios. Si nosotros, dice su palabra, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos, cuánto más nuestro Dios, que es un Dios bueno, nos dará lo que le pidamos. Así que cuando pidamos con fe, creyendo en él. Amén. El día de hoy continuamos con el capítulo 29 y 30. Va a ser un poquito largo, pero le voy a pedir que seamos pacientes en esta mañana, que podamos degustar este rico desayuno, esta mesa que el Señor prepara diariamente. Nosotros simplemente traemos aquí así como que nuestros platitos, nuestros utensilios, y Dios mismo se encarga de servir y de preparar todo este rico alimento completo en todos los sentidos. Bienvenida mi hermana Mirta Torrealba, aleluya, que manda un feliz cumpleaños para mi esposo, mi hermano Lowell Burton, que está por allí, gloria al Señor. Mi tía Zaira también, mi hermana Eugenita, qué bueno que está conectada, Dios me la bendiga. Mi hermana Luz Marina, mi hermana Belki, mi hermana Vicky Hill, aleluya. Así que bueno, comenzamos en esta mañana. Dice el capítulo o el versículo número 1 del capítulo 29, y el día de ayer quedamos con
ya culminó el reinado de Acaz. Yo diría que ni siquiera remarqué muchas partes de su reinado. Fue un reinado tan malo, si se quiere decir, fue uno de los más perversos de la historia de Judá, el reinado de Acaz. Un hombre de verdad malvado. Así que el día de hoy vamos a comenzar con el reinado de Ezequías. Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Ayer les decía que es importante mencionar cómo de padres justos nacían hijos impíos y cómo de padres impíos nacían hijos justos. Es que la herencia influye mucho en las decisiones de nuestros hijos, de nuestra generación. Dice, comenzó, dice el 22, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Mira, aquí nombra a David, porque realmente David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y por eso aquí dice que hizo conforme a todas las cosas de David su padre. Dice, Ezequías restablece el culto. Dice, en el primer año de su reinado, o sea, lo primero que él hizo, en el mes primero, dice, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Su papá había cerrado las puertas del templo, y aparte de eso había dañado los utensilios en el templo, había hecho destrozos dentro de la casa del Señor. Fue un rey de verdad que muy malvado. Fue echado a la hechicería, trajo el culto a otros dioses, hasta Moloch, que sacrificaban sus hijitos. Todo esto trajo él a Judá. Mas él el primer año lo primero que hizo fue eso. Dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme levitas, dice, santificaos ahora. Dice, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. La santificación, para que un sacerdote y un levita pudiera participar en el ministerio, hacer o trabajar en el templo o en el tabernáculo. En tiempo de Moisés ellos tenían que lavarse, bañarse, prepararse, ponerse nuevas ropas limpias y adecuadas, que Dios había detallado cómo tenían que ser todas estas vestiduras, cómo tenían que lavarse y limpiarse. Era todo bien detalladito para ellos poder realizar su labor en el templo. Y aquí este rey Ezequías mandó a que se hiciera así. Eso significaba la santificación, sacar la inmundicia tanto de su cuerpo como del santuario en la casa del Señor. Dice, porque vuestros padres, y él no fue ciego a esto, sino que lo declaró y le sirvió de enseñanza y de sermón allí a todos. Dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque lo dejaron, dice, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová. Estaba cerrado, estaba lleno de suciedad, de inmundicia, dice, y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron, dice, las puertas del pórtico, se refiere a su papá. Dice, y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. O sea, ya dejaron el culto, ya dejaron lo que tenían que hacer, el servicio en el tabernáculo, el ministerio levítico se había ya por ese tiempo apagado. Dice, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. Dice, y los ha entregado a turbación. O sea, mire que cuando Dios está enojado, turba. Mire qué tremendo. Los entregó a turbación, a execración, que execración quiere decir a un castigo bien severo. Dice, y a escarnio. Escarnio es una burla malvada para humillar. Y eso fue lo que quedó lo de Judá. Turbación, execración, que era un juicio bastante severo sobre ellos, y burla
como veis vosotros con vuestros ojos. O sea, ustedes son testigos de esto. Y es aquí, dice el versículo 9, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto, a causa de darle la espalda al Señor. Dice, ahora pues yo he determinado, dice, hacer pacto con Jehová. Él no solamente quería limpiar, él quería hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros, dice, el ardor de su ira. Dice, hijos míos, no os engañéis ahora. Dice, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis. Ya los levitas, ya los sacerdotes, ya se habían olvidado de hacer culto, tributo al Señor, de sus oficios, de hacer panes, de poner los panes ahí de la presencia del Señor o de la preposición, de prender las lámparas. Todo esto se había acabado y ellos se habían desentendido, estaban engañándose ellos mismos. Por eso él le dijo, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Dice el 12, entonces se levantaron los levitas. Me encanta, aquí están el nombre de los que se levantaron allí y empezaron la labor. Dice, los levitas, Maat, hijo de Amasaí, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Agdi, y Azarías, hijo de Jealelel, de los hijos de Gerson, Joá, hijo de Sima, y de Den, hijo de Joa, de los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel, de los hijos de Asap, Zacarías y Matanías. Recordemos que de los levitas habían 3 familias principales, Coat, Gerson y Merari, y ellos también tenían familias allí, por eso lo describe un poquito más. Dice, y de los hijos de Emán, Jehiel y Semei, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. En total eran 14. Dice, estos reunieron a sus hermanos, ellos se encargaron de reunir el resto y se santificaron. Wow, mire, y entraron conforme al mandamiento del rey y de las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. O sea, ellos antes de entrar a limpiar la casa tuvieron que santificarse ellos mismos. Dice el 16, y entraron los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla. Imagínense esto, todo aquello en ruinas y ellos entrando allí, limpiando todo. Dice, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Dios no le gusta que tengamos cosas que no sirven en su casa. Dice, el atrio de la casa de Jehová, y lo que hallaron en el templo de la casa de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas llevaron fuera al torrente de Cedrón. Toda la inmundicia fue llevada a un torrente. ¿Qué es un torrente? Un río donde corren aguas vivas. Ahí lo echaron para que se llevara toda la inmundicia, y me hace recordar a cuando somos bautizados, donde esas aguas simbolizan y se llevan todo nuestro pecado, nuestra vieja vida, nuestra corrupción, nuestra vida contaminada. Dice, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, o sea, el mismo día que este rey Ezequías abrió allí, como dice ahí, abrió las puertas de la casa de Jehová. Ese mismo día todos ellos se santificaron y empezaron a purificarse. Dice, y a los 8 del mismo mes, de ese mes primero, vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. 8 días duraron para santificar la casa del Señor. Dice, y en el día 16 del mes primero terminaron. La Pascua se celebraba, quiero que tengamos eso en cuenta, porque más adelante vamos a ver que él no solamente limpió la casa, sino que su prioridad, entre sus prioridades, o su segunda prioridad, fue hacer ese pacto con Dios y empezar por la Pascua. Se celebraba el 14, pero ellos terminaron aquí 2 días después, a causa de tantas cosas que tenían que limpiar. Dice, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová
el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad habían desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Ya todo estaba preparado. Dice el 20, y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Dice, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Expiación para perdón, para pedir perdón por los pecados. Dice, y dijeron a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Dice, mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Esa sangre de ese animal que representaba que una vida inocente tenía que morir para que una vida pecadora pudiera vivir, para que un alma pecadora pudiera vivir. Dice, mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Esa sangre que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Dice, después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Aquí simboliza que ponían sobre ellos todas las carga, el peso del pecado de Judá, del reino, de todo allí, de todo el pueblo. Dice, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación, no solamente para Judá, sino para Israel, este holocausto para la expiación. Dice, pero también puso también levitas en la casa de Jehová. Dice, mire lo que hizo él también. Dice, con címbalo no solamente restituyó los holocaustos, las ofrendas, sino también la alabanza. Dice, con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey. Vidente es aquel que recibe palabra del Señor a través de sueños y visiones. Dice, y el profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. O sea que el mandamiento de la alabanza, de la adoración, de alabar al Señor con címbalos resonantes, con cantar salmos, venía de parte de Jehová. Dice el 26, y los levitas estaban con instrumentos de David. Todavía estaban allí, después de casi 200 años todavía permanecían allí. Dice, y los sacerdotes con trompeta. Entonces mandó Ezequías, dice, sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, imagínense esto, el holocausto era ese animal allí consumiéndose completamente. Comenzó también el cántico de Jehová. Imagínense al pueblo allí alabando al Señor mientras todo esto se celebraba. Mientras hacían un holocausto para reconciliarse con Dios, para que hubiera perdón, dice, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Él quería otra vez restablecer eso mismo que a través de David y de Salomón se había hecho. Dice, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y las trompetas sonaban, dice, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. ¿Se imagínense eso tan hermoso? Dice, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, la reverencia, y al inclinarse era rendirse allí, símbolo de rendición ante Dios, y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías, dice, y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, porque ellos componían música, y vamos a ver en los salmos como hay salmos de Asaf y hay salmos de David. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Esa inclinación me acuerda cuando tú dices, bueno, estoy bajo tu mando, tú eres el que manda.
Dice, y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Dice, acercaos pues y presentar sacrificio y alabanza en la casa de Jehová. Nunca puede faltar en la casa del Señor un sacrificio, el sacrificio y la alabanza. Dice, la multitud presentó sacrificios y alabanza, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Cuando hay esto, cuando esto fluye allí en el templo del Señor, cuando en tu vida hay sacrificio, hay alabanza, tú fácilmente vas a traer algo al Señor de corazón. Tu corazón se va a llenar de generosidad para dar al Señor sin medida alguna. Dice, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación. Mire, de acuerdo a esto, generosidad de corazón que hubo entre ellos. Dice, 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos. Dice, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron, dice, 600 bueyes y 3,000 ovejas. Mas los sacerdotes, dice, eran pocos. Los que tenían realmente que llevar la sangre hasta allá, hasta dentro del templo y hacer todas estas cosas. Dice, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaba para degollar los holocaustos. O sea, no había suficientes sacerdotes para degollar estos holocaustos. Dice, y así sus hermanos, los levitas, dice, le ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Dice, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Wow, aquí los levitas dieron una gran enseñanza de responsabilidad. Dice, así pues hubo abundancia de holocausto. Dice, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones. Dice, para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Dice, se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese, dice, preparado el pueblo. O sea, Dios fue el que hizo todo. Dice, porque la cosa fue hecha rápidamente. Quizás para nosotros planeamos en un tiempo hacer algo, pero Dios es el que tiene la última palabra. Y aquí vemos que Dios estaba a la mano del Señor. Dios preparó al pueblo, el corazón del pueblo y todo para que hicieran esto. Dice, Ezequías celebra la Pascua. Me gusta esta parte porque él no solamente quiso limpiar, como se dice al principio, él quiso hacer pacto, él quiso restablecer, no por un momento, no momentáneamente, él quiso que el pacto fuera firme allí. Dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá, o sea, está hablando del reino del norte, el reino del sur, porque en el reino del norte los asirios habían invadido y pocos quedaban, y bueno, ahí había destrozo, pero él se acordó de ellos, sus hermanos, dice, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua de Jehová, Dios de Israel. Él quiso traer la unión. Dice, y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Porque en el mes segundo sí, Dios había mandado que se celebrase la Pascua en el mes primero, en el día 14. Pero si nosotros nos vamos aquí al libro del Números 9:9, vamos a ver y vamos a leer rapidito, ya lo voy a decir, dice, si lo tienen por allí, Números 9:9, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto. Estas eran las dos razones, dice, o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová, dice, en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán, con panes y levadura y hierbas amargas la comerán. La Pascua era para recordar la salvación de Dios cuando ellos la noche antes de salir, la noche que salieron prácticamente, o la noche antes de salir libres del yugo de la esclavitud de Egipto, Dios había mandado la última plaga para que todo primogénito muriera y Dios trajo salvación al pueblo. Y ellos tenían que hacer esto, comer esto, no dejar nada para el otro día, comer pan sin levadura, que significaba olvidarse del pecado y la abundancia de Egipto. Y de verdad que era una celebración, aunque tenían que comer de esa forma, era una gran celebración. Habían 3 veces que mis pescaditos están haciendo ruido, lo siento, se escucha. Habían 3 veces que el pueblo, todo el pueblo se tenía que reunir en Jerusalén.
la Pascua, que ese era el primer mes, al día 14. También tenían que estar en la fiesta de las trompetas y también en lo de los tabernáculos, ¿verdad? Que representa para nosotros la Pascua, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el avivamiento del Espíritu Santo es la de las trompetas, y los tabernáculos cuando moremos con Él en su reino. ¿Dónde quedamos? Dice él, en el 30, envió pues aquí a Manasés, Efraín, no, en el segundo mes, dice el 32, en el segundo mes, por eso ellos lo hicieron, se les permitía. En el tabernáculo ellos estaban limpiando todo, ellos estaban contaminados por limpiar todo. También a muchos tenían que venir de viaje, por eso se dispuso y se hizo propicio hacerse en el segundo mes, pero no estarlo confundiendo. Dice el versículo 3, porque entonces no la habían podido celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén, estaban de viaje y todo. Dice, esto agradó al rey y a toda la multitud. Dice, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan. Estos eran los límites de todo Israel, entre el reino del norte y el reino del sur, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén. Dice, porque en mucho tiempo no habían celebrado al modo que está escrito. No lo habían hecho conforme a lo que Dios había mandado. Dice, fueron pues correos con cartas de la mano del rey y de los príncipes por todo Israel a Judá, como el rey había mandado, y decías, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No sabéis, dice, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él les entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, en esa carta decía, pues ahora vuestra serví como vuestros padres. Someteos a Jehová. Y por eso es que a los animales, a los bueyes se les ponía un yugo, porque eran para poder estar unidos y seguir el camino, tenía que ponerse aquí en su cerviz, eso es lo que significa en su cuello, para que siguieran una misma dirección. Él decía, no sean de dura cerviz, y venía a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servía a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen, dice, de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Dice, pasaron pues los correos de la ciudad, dice el versículo 10, de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Dice, mas se reían y burlaban de ellos. Había una invitación a hacer lo santo, lo sagrado, a participar de las fiestas del Señor, y lo que consiguieron fue burlas en muchos. Dice, con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Dice, en Judá, ¿por qué se humillaron? Ellos no hicieron caso de estas burlas y vinieron aquí. Dice, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Dice el versículo 13, y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura, la Pascua, en el mes segundo. Una vasta reunión, mucha gente. El 14 dice, y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Todo eso que el rey Acaz había levantado, dice que en todo rincón había puesto altares. Todo esto fue quitado. Entonces dice el 15, sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron. O sea, ellos ven al pueblo, la pasión del pueblo, la pasión también de los levitas, hicieron lo mismo. Wow. Y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Y tomaron, dice, su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y a los sacerdotes. Dice, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban dice,
que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua. Imagínense, ya había pasado casi un mes y todavía no se terminaban de purificar y santificar. Dice, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no habían purificado para sacrificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que estaba escrito. ¿Qué pasa? Que ellos quizás por el viaje, el apresuramiento, la falta de la práctica de estas fiestas, de celebrar esta fiesta, no se santificaron antes de comer, porque hasta para comer y participar de lo sagrado tenían que limpiarse todo, sin excepción. Dice, mas Ezequías oró por ellos, porque todavía Dios había dicho que traería enfermedad si hacían esto. Dice, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. O sea, que Dios mire ese corazón primero, que Él sea propicio allí. Dice, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Aquí vemos que Ezequías prácticamente en su oración le dijo a Dios, aunque ellos en lo físico no estén limpios por viaje, quizás algunos llegaron apresurados porque tenía que celebrarse el día que estaba instituido. En este caso ya lo habían postergado, como era permisivo para las personas que estaban todavía, habían tocado cosa inmunda o estaban de viaje. Se les fue permitido, pero aquí él prácticamente le dijo, pero ellos han purificado ese corazón, lo han dispuesto para celebrarlo. Dice, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Mire cómo un rey tenía también esta facultad de orar y ser escuchado. Dice, así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con gran gozo y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes. Dice, cantando con instrumentos por 7 días, imagínense esa fiesta, resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, aquellos que querían allí estar y que tenían ese ánimo bravo por esos levitas que les ganaron esos sacerdotes en esta vez. Dice, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificio de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, él hizo un especial, quizás honores a ellos, hablándoles a ellos. Dice, y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días más, o sea que duró 14 días la celebración, lo que había sucedido también en tiempos de Salomón, porque era tan grande, tanto sacrificio, dice, y la celebraron otros 7 días con alegría. O sea que comieron esos panes sin levadura y todo por todos esos días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, imagínense. Y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10.000 ovejas, y los muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, o sea, el reino del norte, y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, dice, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron el pueblo, y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación, dice, de su santuario al cielo. O sea, Dios escuchó todo esto, llegó desde ese lugar hasta la presencia del Señor. Primero que el corazón de Dios también se alegró, y es que camino al avivamiento, la alegría. ¿Qué trae el avivamiento? El avivamiento trae alegría, trae el gozo del Señor a nuestras vidas. Cuando tú dices, ese hermano se ha avivado, porque se le siente que tiene el gozo de la salvación del Señor en su vida, en su corazón. Entonces, eso proviene, ¿por qué?
porque esa persona se está santificando constantemente. La santificación es el camino al avivamiento. Y en ese camino que vas a transitar, en esa santificación, en esa purificación que vas a estar experimentando, muchos se van a burlar de ti. Muchos te van a decir fanático, religioso, todo lo que tú quieras. Van a haber muchos burladores que no van a creer, que no creen en restituir otra vez el ministerio o el culto de verdad como Dios ha mandado en su palabra. Pero no temas, porque el nombre de Ezequías, si buscamos el significado de su nombre, dice, significa Jehová es fortaleza. Así que no importan las burlas, no importa el camino, cuán largo y difícil sea ese camino a la purificación, y que veamos desánimo en los que primero se tienen que purificar. Si vemos desánimo en ellos, si vemos que no avanzan, si vemos que no creen de igual manera, no importa que seamos laicos y levitas, pero también dar ejemplo de ellos. Y eso fue lo que hicieron estos levitas, dar ejemplo de ellos y no rendirse ante las burlas, sino celebrar esta gran fiesta solemne al Señor. Bueno, mis hermanos, de verdad que me ha encantado hoy. Mucho me ha encantado. Ha sido larga, pero me ha encantado bastante la lectura del día de hoy. Gracias, mis hermanos, por todas las felicitaciones a mi esposo. Dice la hermana Wendy, felicitaciones, siervo de Dios. Gracias por sacrificar tu tiempo para nosotros. Aleluya. Esto de verdad que es un honor para nosotros. Es un placer hacerlo. Gracias a ustedes por darnos de su tiempo también. Por compartir este tiempo para la gloria del Señor. Ariayelis manda decir, feliz cumpleaños, primo Patricio. Mi hermana Alba nos manda muchas bendiciones. Aleluya. Saludos a mi tía Luinés que está por allí conectadita. Mi hermano Loel dice felicitaciones, feliz cumpleaños a mi hermano Patricio. Dios lo bendiga. Amén. Amén. Happy birthday to you, papi. Dice Vicky. Gracias, mis amados, de verdad que sí, por todas sus bendiciones. Gracias por estar ahí. Ha sido una lectura hermosa, nos ha enseñado muchísimas cosas. Espero que haya sido tan bien alimentado como yo. Espero que hayas quedado full como yo he quedado full, pero a través del día al día. Es una comida que no se va a agotar, ¿cierto? Pero es una comida que da más hambre, porque ya yo estoy pensando ya en el día de mañana, en qué nos va a hablar el Señor. Gracias a Dios y gracias a ustedes por estos 202 devocionales compartiendo estas mañanas juntos. Que Dios me lo bendiga, que la paz del Señor esté en tu casa, que la paz de Dios esté en tu corazón y que esa paz la puedas llevar a donde quiera que tú vayas, sea a tu trabajo, a tu estudio, a donde quiera que tengas que ir, que esa paz irradie. Y otros te puedan preguntar, oye, pero ella ¿por qué siente paz? O él ¿por qué tiene esa paz? Que tú puedas ser un testimonio andante en todo lo que hagas el día de hoy. Dios me los bendiga, los amo mucho y los espero el día de mañana para nuestro devocional 203. Bendiciones. Chao, chao.